El día de hoy hablaremos acerca de los intervalos, que es una consecuencia del orden de los números reales. Entonces, un intervalo es un conjunto especial de números reales que geométricamente corresponde a un segmento de recta y que posee características especiales. Entonces, consideremos los números reales A y B, y vamos a suponer de entrada que A es menor que B. Ya damos un orden, el orden es A menor que B. Con A menor que B podemos definir varios intervalos. Empecemos con los dos intervalos más conocidos. El primer intervalo, que llamaremos intervalo abierto entre A y B, es un conjunto de reales denotados por A, B entre paréntesis y que representa a todos los números reales que están entre A y B, pero sin incluir el A y el B. Es decir, son estrictamente mayores que A, estrictamente menores que B. Así que un número C, diremos que está en intervalo A, B, si C es mayor que A estrictamente y C es menor que B estrictamente, o notación un poco más resumida, diremos que C es mayor que A, menor que B, como se muestra aquí en esta escritura. Pero recordemos lo importante, un intervalo abierto es aquel en el que los extremos, el punto A y el punto B, no hacen parte del intervalo. Tenemos entonces otra clase de intervalo en el que ya vamos a incluir los extremos, y vamos a llamarlo un intervalo cerrado. Entonces, digamos fácilmente, un intervalo cerrado desde A hasta B, son todos los números que están entre A y B, incluyendo el número A y el número B. Para diferenciarlo de intervalo abierto, entonces, por notación, el intervalo cerrado se escribe A, B entre corchetes. Ya sabemos entonces cómo son esos intervalos. Vamos a escribirlos como conjuntos, como ya sabemos escribirlos. El intervalo A, B abierto sería todos los números reales que están entre A y B, con desigualdad estricta, para recordar que no se incluyen los intervalos. El intervalo cerrado es muy similar, todos los números reales que están entre A y B, y que incluyen el A y el B, por eso ponemos desigualdades con mayor igual y con menor igual. Como dijimos al comienzo, estos intervalos son un conjunto de números reales que geométricamente corresponden a segmentos lineales. Entonces, gráficamente se pueden representar y obtenemos lo que se muestra aquí a continuación. El caso de intervalo cerrado es tenemos primero que todo una línea negra orientada hacia la derecha que representa el conjunto de todos los números reales. Ubicamos el punto A y el punto B con A menor que B, como dijimos al comienzo. Para denotar un intervalo abierto, hay varias maneras. Una manera es la que mostramos aquí a continuación. Ponemos un círculo en A y un círculo en B, un círculo vacío, para denotar que tanto A como B no están incluidos. Y rayamos todo lo que está entre A y B. Entonces, esta notación de conjunto, esa gráfica de conjunto, representa el intervalo abierto A, B. Para el intervalo cerrado es muy sencillo, es exactamente igual al abierto, con la única diferencia que ahora ese círculo que poníamos en A y en B lo vamos a rellenar, vamos a poner sólido para indicar que el punto A y el punto B están incluidos. Bueno, hay otra manera de hacerlo, pero vamos a quedarnos con esta por el momento, más adelante veremos otra manera de hacerlo. Acabamos de ver lo que es un intervalo abierto y uno cerrado. Sabemos que la diferencia es que en el intervalo cerrado incluimos los extremos A y B, en el abierto no. Pero no son las únicas posibilidades, podríamos tener intervalos en los que se incluye un extremo y el otro no. Aquí en el cuadro que mostramos tenemos todas las posibilidades que se pueden formar con los intervalos. Entonces ya conocemos, ya sabemos el intervalo abierto A, B, que en notación de conjunto corresponde, ya lo dijimos, a todos los puntos que están entre A y B, y gráficamente ya sabemos, es la recta de los números reales, A menor que B, rayamos todo lo que está entre A y B, pero dejamos un círculo abierto en A y un círculo abierto en B. También dijimos ya el intervalo cerrado A, B, que es aquel en el que se incluyen los extremos, y pues ponemos menor o igual que B, mayor o igual que A, y además entonces gráficamente la única diferencia es que rellenamos con un círculo negro el punto A y el punto B. Ahora pasemos a un intervalo diferente.
los intervalos semiabiertos o semicerrados. El que sigue a continuación es el intervalo en el que vamos a cerrar en A, pues lo ponemos con corchete en el lado con A, y en B vamos a dejarlo abierto, entonces lo pongo con paréntesis. Por lo que ya sabemos, creo que vamos a entender todos fácilmente que en ese intervalo vamos a incluir el punto A y no vamos a incluir el punto B, así que en forma de conjunto vamos a decir que X es mayor o igual que A y menor que B. Pongo el X mayor o igual que A para denotar que incluimos el A. Entonces gráficamente va a ser una mezcla de lo que está anteriormente. Simplemente, nuevamente, rayamos todo lo que está entre A y B, pero en A ponemos un círculo negro sólido para indicar que se incluye ese punto, y en B vamos a dejar el círculo vacío para indicar que está abierto en B. Bueno, continuando con esta misma metodología, tenemos el intervalo A, B, donde tenemos paréntesis en A y tenemos corchetes en B. Eso indica que está abierto en A, está cerrado en B, entonces es muy similar al anterior, pero ahora vamos a decir que se incluye el B, pero no se incluye el A, así que gráficamente es igual al anterior, con la diferencia que ahora en A ponemos un círculo vacío y en B ponemos un círculo lleno. Bueno, hasta acá tenemos intervalos abiertos, cerrados, abierto por la derecha, abierto por la izquierda, pero siempre han sido intervalos que hay entre dos números reales A y B. También hay otros tipos de intervalos, y son aquellos en los que empezamos en un número, pero nunca acabamos. O que estamos en un número y nos vamos totalmente hacia la izquierda, es decir, vamos hacia los extremos de los números reales, es decir, hasta más infinito o hasta menos infinito. Esos intervalos son los siguientes. Vamos a empezar con el intervalo abierto en A, y que va, según esa notación, vamos a decir que va hasta infinito. Lo que esto quiere decir es que vamos a tomar todo lo que está desde A hasta la derecha, por la derecha, perdón, es decir, todos los números que son mayores que A. Y como en A tenemos un paréntesis que indica que es abierto, entonces son los números estrictamente mayores que A. Entonces, en forma de conjunto, ese intervalo corresponde a todos los números reales que son estrictamente mayores que A. Gráficamente es sencillo, simplemente me paro en A, pongo un círculo abierto para notar que, o un círculo vacío, perdón, para indicar que es un intervalo abierto, y tomo todo lo que está desde A hacia la derecha. Vean que no estoy parando en ningún momento, estoy llenando todo esta recta de los números reales, entonces estoy indicando que estoy tomando todos los números mayores que A. De manera similar, si ahora en A ponemos corchete, entonces la única diferencia con el anterior es que el A ya estaría incluido. Entonces sería todos los reales mayores o iguales que A. Y gráficamente la única diferencia es que ahora en el punto A vamos a poner un círculo lleno. Así como se hizo con A, es decir, con el extremo de la izquierda, se puede hacer con el extremo de la derecha. Ahora, vamos a pensar por el momento en el número B. El número B, que es el de la derecha, vamos a ponerlo tanto abierto como cerrado, y vamos a tomar todo lo que está a la izquierda de B, o sea, todo lo que es menor que B. Entonces tendría dos posibilidades. Una, el primer caso, en el que tomo los que son estrictamente menores que B, no incluyo el B, en ese caso gráficamente me paro en B, pongo un círculo vacío para indicar que no lo incluyo, y vamos a rayar todo lo que está a la izquierda de B. Ahí denotamos los números estrictamente menores que B. De manera similar entonces, si ahora me paro en B, pero lo incluyo, y tomo todo lo que está a la izquierda de B, entonces tendría los puntos X menores o iguales que B. Gráficamente es igual al anterior, pero el punto B ahora se está incluyendo. Ya tenemos dos casos. El caso del intervalo que va entre los puntos A y B, el caso de intervalos en el que solamente tengo un punto, el A o el B, y me voy hasta más infinito o hasta menos infinito, queda solamente un caso, y es en el que voy totalmente desde menos infinito hasta más infinito, o sea, no va a parar ni por derecha ni por izquierda. Ese intervalo, que se nota de esta manera, paréntesis, menos infinito, coma, infinito, paréntesis, no es más que todos los reales
que gráficamente todos sabemos que corresponde a rayar toda esta recta con la que notamos los números reales. Tenemos entonces todas las distintas posibilidades que se pueden presentar a la hora de trabajar con intervalos. Ahora veamos algunos ejemplos con números específicos. Por ejemplo, el intervalo menos 3,8, en el que estamos poniendo corchetes a ambos lados, va a ser intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 8. Entonces corresponde a todos los números reales mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 8. Sabemos gráficamente que esto se puede escribir como todos los números que van desde menos 3 con un ciclo lleno hasta 8 con un ciclo lleno. Igualmente, el intervalo menos infinito, 2. Sabemos que ese intervalo que va desde menos infinito hasta algún número representa los números que son estrictamente, en este caso por el paréntesis, estrictamente menores que 2. Son todos los reales x que son menores que 2. Gráficamente correspondería a ubicar el punto 2 en la recta real, ponerlo con un círculo vacío para indicar que está abierto y tomar todo lo que está a la izquierda del 2. Como sabemos que los intervalos representan un conjunto de números reales, entonces se puede operar con ellos como se hace con cualquier conjunto. Es decir, podemos encontrar uniones, intersecciones, complementos y cualquiera de estas otras operaciones o propiedades que se aplican a conjuntos. Hagamos solo un ejemplo para terminar. Supongamos que tenemos dos intervalos, el intervalo 5,9 cerrado y el intervalo 3,6 abierto y queremos hallar su unión. Repito, como son conjuntos, entonces es posible hablar de sus operaciones, en este caso de la unión. Entonces, la unión del intervalo 5,9 cerrado con 3,6 abierto no es más que el intervalo 3,9 abierto en 3, cerrado en 9. Bueno, así como lo estoy diciendo, de pronto no se ve de una. Vamos a ver por qué ese resultado. Pues, a ver, hay varias posibilidades. Una posibilidad es escribirlo en la notación de conjuntos que ya sabemos, con desigualdades. Eso podría ayudarnos un poco, pero la manera más fácil de encontrar esa unión es usando la notación gráfica. Entonces veamos. ¿Qué debemos hacer? Ubicamos esta recta negra que corresponde a los números reales y ubicamos los 4 puntos involucrados en los intervalos. El punto 5 y el punto 9, aquí están, 5 y 9. El punto 3 y el punto 6, aquí están. Aquí en este caso, el punto 3 y el punto 6 en realidad deberíamos escribirlo con un círculo abierto para indicar que es un intervalo abierto. Entonces permítame, lo hacemos aquí con otro color, el 3 y el 6, vamos, aunque no está mal lo que estamos viendo, de todas maneras vamos a hacerlo con la notación que he venido usando, entonces pongamos círculos abiertos en 3 y en 6. Ahora, ¿qué decimos? El intervalo 5,9 es todo lo que está entre 5 y 9. Entonces vamos a rayar todo lo que está entre 5 y 9. Vamos a hacerlo con azul. Entonces hacemos todas las rayas que me indican lo que está entre 5 y 9. Aquí acabamos de representar el intervalo 5, 9 cerrado. Ahora el intervalo 3,6 es todo lo que está entre 3 y 6 sin incluir el 3 y sin incluir el 6. Vamos a hacerlo también gráficamente, entonces rayo todo lo que está entre 3 y 6. Vamos a hacerlo aquí con verde para diferenciarlo del anterior. Como estamos hallando la unión, entonces la unión corresponde a los puntos que están en un conjunto o en otro, o en los dos. Entonces gráficamente va a corresponder a todo lo que está en la recta real, rayado con azul o rayado con verde. Ustedes vean que eso nos da, empezando en 3, sin incluirlo, porque ese intervalo es abierto. Aquí está todo con verde, el 5 se incluye, verde, verde, el 6 no se incluía porque estaba abierto, pero a la hora de rayarlo con los azules,
lo estamos incluyendo, y llegamos hasta el 9 que está incluido. Entonces la unión corresponde a los puntos que están entre 3 y 9, abierto en 3, cerrado en 9, como se decía hace un momento. Otra manera de hacerlo, y es la que también está aquí anotada, es ubicando los intervalos. Por eso es que antes no se están haciendo los ciclos abiertos en 3 y en 6, simplemente porque se estaban representando cada intervalo. Entonces aquí está el intervalo 5, 9 cerrado, el intervalo 3, 6 abierto. Entonces la unión corresponde a lo que está desde el comienzo, que es 3, hasta el final, que es 9, incluyendo el 9. Bueno, aunque en este caso no nos piden allá la intersección, es un buen ejercicio hacerlo. Ya que tenemos ese dibujo ahí, vamos a encontrar la intersección. Entonces, ¿cuál sería la intersección del intervalo 3, 6 abierto y el intervalo 5, 9 cerrado? Entonces, haciendo lo que tenemos antes, esto correspondería entonces a los puntos que están rayados con ambos colores. Bueno, aquí de pronto no se alcanza a visualizar muy bien, voy a señalarlo un poco más específico. Los puntos que están tanto con verde como con azul, aquí nos damos cuenta que es lo que está entre 5 y 6. Así que vamos a poder decir que el intervalo 5,9 intersectado con el intervalo 3,6, entonces ¿a qué es igual? Dijimos, gráficamente corresponde a los puntos que están rayados tanto con verde como con azul. Aquí nos damos cuenta entonces que el 5 lo estamos incluyendo y que vamos hasta el 6. Ese 6 no lo debemos incluir porque ese 6 está rayado con azul, pero no está rayado con verde, porque el verde corresponde al intervalo abierto 3,6, que nunca llega hasta el 6. Entonces la intersección correspondería al intervalo semiabierto 5,6, abierto por derecha, cerrado por izquierda.